otro encuentro que fue el 2017. Ya. Pero era otro, que no sé si lo organizaron ustedes cuando estuvo Arturo Escobar, Eric Swing, ¿qué tal? Cuando estuvo la polémica ahí en la UDP en Santiago. La Ya, Joana se sí, acuerda, sí. parece. Sí, sí, no sé, me Estuvo suena. re buena esa polémica y la pararon, justo se acabó el tiempo, pero estaba empezando todo lo bueno. Era una cuestión de fondo. Mira, mira. Yo estaba menos interesado, reconozco, en aquella época con los asuntos espaciales, ¿no? Que me imagino que la polémica por los nombres que mencionaste debe haber girado un poco en torno a eso, ¿no? No, era un tema más epistemológico, de fondo. Ya, Sí, ya. porque Eric defiende el universalismo, es marxista. eh, y Arturo, Sí, antropólogo. sí, 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 Es un, sí. es un tema de fondo, pero igual o sea, cuando uno lo escucha a uno, tiene toda la razón, uno escucha al otro también, entonces eran pesos pesados, entonces estaba súper bueno, me acuerdo. Ecologist, era la conferencia de Ecologist, no me acuerdo cómo se llamaba. Esa, ya, sí, sí, en la UDP. Claro, esa no era de El, nosotros, pero sí estuve en un par de paneles en esta época, sí. sí, y ese panel estuvo hasta Gudinas, me acuerdo. Estuvo muy bueno, de hecho. Y Tenía, junto con, tenía buenos invitados a esta conferencia. sí, cuando estábamos todos ahí mirando el round entre Swingero y Escobar, lo cortaron y se acabó. Hasta ahí, puch, era la mejor parte, de hecho. Yo creo que difícilmente en otro lugar se puede haber dado esa discusión, porque fue Sí, espontánea. suena bien. Habría que tratar de recrearlo, quizás. Pucha, sería bueno. Suena Ustedes en buena meta. Santiago que tienen recursos, o que tienen, que tienen Fondap y tienen todo eso. Bueno, y es más También fácil. los recursos de esta conferencia eran como de Australia, me parece. O sea, Ah, esa sí, es cosa verdad, internacional que es habían verdad. movido. Pero sí, sí, ocurrió en Santiago. Toda la razón en esto. Sí, pucha, me hay que traer a los australianos, no sé, a los gringos, a quién hay que traer para que traigan plata, si en el fondo necesitamos plata. En realidad no para todos se necesita plata, pero para traerlo, por lo menos hay que pagar el pasaje, el hotel, no sé. Sí, sí. Oigan, bueno, voy a aprovechar que ya estén los tres panelistas para que empecemos, para que tengamos tiempo de intercambiar después de las presentaciones, que en sí ya son muy atractivas, pero lo mejor siempre la discusión posterior, así que tenemos que empezar. Eh, bueno, voy a moderar la discusión, voy a estar tomando los tiempos para que estén bien en los 15 minutos reglamentarios, de nuevo, para que tengan la oportunidad de cada uno retomar la palabra después. Vamos a ir en el orden tal como está en el programa. Van a presentar entonces Guillermo Quiñones, afiliado a la Universidad de Chile, Joanna Hall, al Heidelberg Center para América Latina, y Robinson Torres del Departamento de Sociología, Departamento de Planificación Territorial de la Universidad de Concepción de Chile. Así que, bueno, partamos entonces, Guillermo, 15 minutos cada uno y luego una conversación entre los presentes y en la cual espero meter la cuchara también. Ok, ¿está autorizado para compartir? Sí, 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 lo estoy viendo. Ya, se ve y me escuchan bien, ¿no? Sí, Sí, se Ya, ve perfecto, muchas versión gracias. slide todavía, o sea, no se ve como pantalla plena, pero ¿No? ¿No, no se ve? o sea, se ve como tu pantalla, no es como A pantalla. ver, dame, quizás compartí mal. Déjame una vez más compartir y Digamos, voy a lo ver si es intento y si no. Ya, déjame ver si es que lo puedo hacer. Aquí está. No es como el debate de anoche, no te voy a descontar los minutos. Déjame ver si es que lo puedo hacer, si es que no, Si no le voy damos, a desconectar. Voy a da igual se desconectar. ve bien. Dale nomás, igual se ve. Sí, Solo vamos a es ver, que, vamos a ver la próxima después. vale, lo que voy a hacer es que Dale. reconfiguré todas mis conexiones, tenía una segunda pantalla y yo creo que eso es lo que me hizo. ¿Y ahí? ¿Ahora sí? A ver, ahora está. Todavía no pasa. No. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Eso, ya, perfecto. Sí, saqué la segunda pantalla y ya que hice eso. Aquí Dale. estamos bien. Ya, muchas gracias.
Antoine. Bueno, también saludos a Giovanni y Robinson, que con los que vamos a estar dialogando hoy día en esta mesa, en el espacio de discusión, y obviamente también a Antoine, que ya conoce este trabajo. Quizás va a ser un poco aburrido para él, pero tengo algunos aportes también para compartir, que ya conoce este trabajo. Antoine fue mi guía de tesis, en el cual se enmarca este trabajo de investigación, pero ya ha tenido unas adaptaciones que yo creo que son importantes respecto a la discusión actual, ya que se está dando respecto a lo que son los desafíos ambientales, territoriales, descentralización, que es el eje que también se involucra esta mesa. ¿Ya? Entonces, partir por comentarle un poco el contexto, ya que tengo un poquito más de tiempo. Primera vez creo que tengo como 15 minutos para poder exponer con mayor profundidad la investigación y ciertos ajustes que ya se han tenido, ya se le han venido dando. Primero, importante respecto que marca la investigación respecto a lo que es, cómo incide el efecto multinivel en un periodo de crisis hídrica, ¿ya? Entonces, lo que marca el año 2010-2019 tiene que ver con este doble escenario de mega sequía y escasez hídrica que afecta principalmente a las zonas centrales, un aspecto ya que tenemos bastante información al respecto, de que se han ido generando, evidenciando conflictos territoriales por escasez hídrica que se evolucionan y politizan y alcanzan distintos niveles más allá del espacio de lo local, lo entendido como lo local. Ahí todo esto trabajo está apoyado en las investigaciones que ha desarrollado Gonzalo de la Maza, también Antoine, entre otros, también a nivel nacional, quienes han ido teorizando a partir de toda esta emergencia de conflictividad que se ha ido desarrollando en la última década, ¿ya? Y un aspecto central dentro de esa investigación de esas investigaciones surgían de que cómo los distintos actores a diversas escalas se iban involucrando a través de diversos niveles para ir desarrollando, evolucionando las conflictividades que alcanzaban distintos niveles y en un proceso de politización que iba activando distintas dinámicas, por un lado también en el sentido de lo social, de la parte social, de lo que es la función social, como se dice, del conflicto, que es esta generación de cohesión, como también cómo se van articulando y cómo va respondiendo la institucionalidad, cómo va cambiando, organizando la institucionalidad a partir de estos tipos de conflictos, ¿ya? Entonces se toma como el caso de referencia inicial que teníamos tenía que ver con el caso de conflicto del año 2011, entendiéndolo como estas expresiones de acciones contenciosas que se generaban a nivel local, por ejemplo, a través de lo que fue la PR de Panquehue, el conflicto en torno a la distribución de caudales en el Aconcagua, que afectó a los APR de Panquehue, y que esto generó el año 2011 que las comunidades se expresaran con distintas manifestaciones, cortes de ruta, también con acciones que quedaron todo lo que eran las instalaciones que tenía la DOH en esa zona para el funcionamiento de pozos profundos, que la gran crítica era que estos pozos se operaban para solamente en beneficio de la gran agricultura. Entonces ahí había un conflicto que se expresó con una demanda local especial y en el cual comenzaron a intervenir distintas autoridades locales, no tan solo a nivel comunal, sino también que fueron obviamente absolutamente sobrepasados, sino también que requirió la intervención de un delegado presidencial ya el año 2014. Se conformaron mesas provinciales para abordar problemáticas de sequía, no tan solo en la comuna de Panquehue, sino toda en la provincia de San Felipe. Y también esto llegó a que se fueran generando propuestas desde el gobierno central de lo que era infraestructura hídrica que permitiese compensar las problemáticas de APR que se estaban teniendo tanto en Panquehue como en otras localidades de la provincia. Sin embargo, al año 2019, 10 años después, nos encontramos con 9, 10 años después, nos encontramos con que en la misma zona
el Panquehue, en la misma localidad de Panquehue, se vuelven a generar conflictividad desde unas mismas características, con las mismas acciones contenciosas, corte de ruta, enfrentamientos con carabineros, daños también a todo lo que era la infraestructura, o aparte de la infraestructura que tenía, lo que tiene la DOH en la zona de funcionamiento de los pozos, y las respuestas vuelven a ser más o menos similares respecto al compromiso de instalación de mesas de trabajo, también a nivel comunal, donde nuevamente es abordado o se requiere la intervención desde el nivel central, un delegado ministerial que es parte de estas mesas, y surgen nuevamente propuestas respecto a lo que son infraestructuras para compensar o poder generar algún tipo de abastecimiento en los momentos digamos, de estacionales más críticos respecto a lo que es la escasez hídrica. Entonces ahí surge más bien la pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿O qué pasa? ¿Cómo se van desarrollando no tan solo las conflictividades, como también se va generando la respuesta desde la institucionalidad pública respecto a esta conflictividad que en 10 años las respuestas que hay no son capaces de, uno, solucionar la problemática, pero más allá de generando dinámicas que permitan abordar este tipo de conflictividades de otra forma. ¿Ya? Si uno dice, bueno, no, hay una crisis mayor en que se va avanzando durante estos 10 años, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde está la respuesta respecto al manejo de la conflictividad en sí misma, de distintas escalas donde se va expresando? ¿Ya? Entonces, el objetivo de esta investigación fue analizar cuáles eran las consecuencias políticas de la conflictividad socioterritorial por escasez en este mismo periodo que estamos analizando, pero mediante un enfoque multinivel, incorporando lo que es la perspectiva de los actores demandados, entendiendo los demandados como la intencionalidad pública, y el enfoque multinivel se abordó mediante distintos puntos de observación, considerando en torno a un mismo conflicto, pero considerando en la vertical lo que era el nivel central, lo que era la región de Valparaíso, lo que es la cuenca, entendiendo no solamente, y aquí entramos quizás una mezcla entre multinivel y multiescalabilidad, ¿ya? Porque aquí la dimensión del conflicto lo entendíamos como más allá de la comuna, provincia, región, sino a nivel de cuenca. Y ahí cuáles eran los organismos que accionaban a nivel de secciones, primera, segunda y tercera. Hay una cuarta, pero que no la analizamos en este caso. La provincia de San Felipe y la comuna de Panquehue en específico por el conflicto que yo les mencionaba. ¿Ya? Entender mucho en este punto, pero solamente para tener un refuerzo respecto a lo que implicó desarrollar el enfoque de gobernanza multinivel para abordar esta investigación. Requirió también ciertas definiciones conceptuales que yo creo que son un aporte a esta investigación también a este tipo de trabajo, en torno a cómo se van no comprender la gobernanza multinivel desde el punto normativo. Esto fue una discusión bien interesante que tuvimos con Antoine en su momento, sino más bien de un enfoque no normativo, más bien analítico, que entendiese las configuraciones y las dinámicas y las interacciones que se van dando a partir de esos conflictos, ya que puedan surgir tanto como bottom-up como top-down, y cómo se van cuajando con la institucionalidad existente, cómo va cambiando esta misma institucionalidad o se va ajustando para poder dar algunos determinados tipos de respuestas. Todo esto pensando obviamente antes de lo que fue el estallido y pandemia, porque ya ahí tenemos un escenario actual que yo creo que vamos a tener que comparar, ¿ya? El trabajo de investigación se basó en el método Process Tracing con entrada deductiva. Nos propusimos algunas hipótesis de trabajo que tuvimos que comprobar, y finalmente un trabajo de campo con entrevistas semiestructuradas que tratamos de abordar. Fueron 10 entrevistas que abordaron desde el nivel central, el nivel regional, provincial y local, y también desde el sector público y también de los actores que estaban demandando en cada una de estas escalas, ¿ya? A modo de resultado, esta es la primera gráfica que está en la parte de respuesta, y esta es la primera parte donde después se desagrega toda la respuesta de una forma para poder introducir y resumir o sintetizar más que bien el despliegue o el análisis de lo que fueron estos 9 años en torno a cuáles fueron las respuestas que se fueron generando a los determinados niveles para abordar
tanto el conflicto en específico que se estaba dando a escala municipal, pero como también los otros derivados que estaban abordando esta conflictividad respecto a lo que era un conflicto, como yo señalaba, a nivel ya que superaba lo meramente local, en la expresión de la PR, sino se abordaba lo que era la provincia, lo que con las distintas que iban surgiendo, la cuenca, a partir de lograr articular e involucrar también a lo que eran las juntas de vigilancia a nivel regional, con las distintas también mesas que se fueron surgiendo a partir de ciertos planes, con ciertas competencias que se iban dando y en los tiempos también que iban surgiendo estas políticas desde el nivel ejecutivo, desde el nivel de gobierno, que eran una respuesta a las demandas por la urgencia o la emergencia, la urgencia hídrica que se iba visualizando durante esta década. Y ahí podemos ver que la primera gráfica que se puede obtener respecto a los tiempos es las marcadas diferencias que existen en torno a la respuesta institucional que hubo en los diferentes periodos de gobierno. Estábamos hablando de periodos de gobierno de distintos signos políticos, primero desde el 2011 hasta el 2013, 2010, 2013, el primer periodo de Piñera, 2014, 2017, periodo de Bachelet, y el 2018 hasta ahora, segundo periodo de Piñera, ¿ya? Entonces, esto marca digamos, cambios en lo que es la forma política donde se expresa, donde obviamente donde una de las primeras también conclusiones y que va ordenando cómo se despliega la respuesta institucional, más allá del marco institucional rígido que tenemos respecto a lo que es la política hídrica, es que la política, como la centralización política que existe en este país y la respuesta que se va dando a niveles regionales, provinciales, municipales, depende bien de la acción del Ejecutivo, ¿ya? Que va ordenando hacia abajo cómo los tipos de respuesta y cómo se relacionan los actores a estas distintas escalas entre ellos, tanto para dar respuesta como para priorizar determinados tipos de respuesta, ¿ya? Entonces, como les señalaba, se está un periodo fragmentado en torno a la política hídrica, donde en una primera parte podemos ver que ahí surge una primera idea o esfuerzo por generar algún tipo de política hídrica que a nivel de recursos hídricos limitada, y también respuestas a primeras mesas, pero que están abordando de forma sectorial principalmente ciertos tipos de conflictividades, y pasamos desde ahí a un periodo donde ya comienzan a expresar desde 2014, especialmente en adelante, con compromisos de generar políticas hídricas a nivel y con participación territorial, Guillermo, te modificaciones interrumpo, te quedan 5 minutos. Ya, gracias Antonio, ya estamos en los resultados. Entonces se empiezan a expresar lo que son un cambio en lo que es cómo se propone abordar desde lo institucional o la respuesta institucional las conflictividades que se estaban dando en ese momento. Surgen así, por ejemplo, esfuerzos de mesas hídricas provinciales y regionales a nivel nacional, que tuvieron diferentes desenlaces después del periodo, además que fue un periodo de que esta coalición política se termina desarmando en términos de sus propósitos iniciales que tenía propuesto, pero esto también se termina afectando en la gran pregunta, bueno, ¿en qué terminan este tipo de mesas? Ya cómo se va materializando en tipos de respuestas. Y también se empiezan a evidenciar, especialmente en la quinta región, las primeras propuestas de políticas hídricas regionalizadas que no responden necesariamente a la política nacional, sino que responden más bien a una propuesta de trabajo o una apertura de una discusión territorial que da como fruto una propuesta de trabajo regionalizada que permita definir, por ejemplo, que hasta en ese entonces no existía, cómo se van a gastar los recursos del gobierno regional respecto a cómo se va a guardar esos recursos del gobierno regional para lo que son las demandas en torno a la crisis hídrica que existía en la quinta región.
Sin embargo, como le señalaba, el desenlace generó un especialmente cuáles eran las iniciativas que se estaban generando en ese momento y vuelve un periodo de gobierno al segundo periodo de gobierno de Piñera, donde se genera un quiebre inmediato respecto a cómo se iba generando estas mesas de trabajo. Se vuelve una lógica, paso de una lógica territorial nuevamente a una relación sectorial entre los distintos actores que se estaban expresando en torno a las demandas. No obstante, se mantiene una política que es específica en la quinta región, que como se está analizando, que es uno de los aspectos que yo les queríamos comentar, que también puede dar ciertas luces respecto de cómo sacar adelante ciertas políticas en el marco rígido que tenemos hasta ahora. ¿Ya? Primero, yo les señalaba en torno que, que en este periodo se empiezan a producir además una evolución en la politización de las actorías, ya algo evidente y podemos verlo después ahora con cómo llega Rodrigo Mundaca a ser gobernador de Valparaíso, se van generando procesos de asociatividad multinivel, hay una profundización de las demandas, no tan solo en actores demandantes como Movimiento de Defensa del Agua Panquehue, Modatima, entre otros, sino también cambios en torno a lo que era la institucionalidad de ciertos actores que empiezan a dar espacio para participar en la toma de decisiones, y esa necesidad de participar en las definiciones de política lo hace también ir evolucionando en la escala en la cual ellos se van involucrando o articulando. ¿Ya? Se van expresando también, por otra parte, asimetrías de poder en cómo se van diseñando, priorizando soluciones en el conflicto, se van evidenciando también las limitadas capacidades que tienen los gobiernos subnacionales para incidir en los procesos y la implementación de los acuerdos. Pero también hay oportunidades que se empiezan a decantar y que se han ido tomando fuerza, especialmente en este periodo de transición institucional, que ya le podríamos estar llamando al que estamos viendo ahora, donde ya hay aspectos que son cuestionables, por ejemplo, la relevancia de los niveles subnacionales, lo que es pública, también las competencias del nivel regional y en la generación de nuevas políticas descentralizadas, en la cual ya la respuesta por esta generación de políticas no depende de lo que es el mandato a nivel del Ejecutivo, sino depende de los compromisos que va adquiriendo la gobernación regional con lo que son sus nuevos electores y las relaciones que se van a ir generando con los actores demandantes. Entonces hay un cambio en la relación demandante-demandado respecto a lo que se venía dando hasta ahora. Ya eso apoya también a lo que son crecientes procesos de politización y asociatividad y por tanto obviamente la incidencia en lo que es el actual, o la potencialidad de incidencia en lo que es el actual proceso constituyente. Por último, Más solamente segundos señalar... para cerrar, Guillermo. Vale, Cerrando ya. solamente para cerrar, quedan también interrogantes y creo que eso va a ser parte de la discusión que vamos a ir teniendo. ¿Cuáles son las capacidades que van a tener estos niveles subnacionales para implementar acuerdos? La fragmentación de la acción pública y en el nuevo, entendiendo incluso un nuevo escenario político en Chile, porque un espacio, y con esto cierro, una discusión que se puede estar dando es una búsqueda inagotable de formas de gobernanza avanzada o complejas formas de gobernanza para poder respuesta, o más bien cómo nos asentamos en los procesos políticos que se van generando en los propios territorios y dejamos niveles de flexibilidad para que esa gobernanza se vaya adaptando a los procesos y a la necesidad existente de los actores y los conflictos existentes. Entonces, creo que ahí hay una discusión que incluso se ha podido ver en la Comisión de Forma de Estado actualmente la Constituyente, y que tiene que ver con esto, con estas relaciones de cómo se van incidiendo las asimetrías de poder que tienen los distintos actores en torno a un conflicto en específico. Eso. Gracias, Antoine. Y le doy el paso. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación, y de seguro vamos a volver a algunos de los puntos que presentaste aquí. Bueno, le doy la palabra entonces a Johanna Hall para su presentación Gobernando el agua en territorios contestados. No sé, Johanna, si vas a presentar en español o en inglés. Voy a presentar en castellano y no sé si ven mi pantalla.
Sí, se ve la pantalla. Aunque Y ahora está- está como trabajando, parece. Sí, debe estar pasando a la versión de pantalla completa. A Sí, ver. tampoco. Ahí Ahí, está. ya, está. perfecto. Bueno, quiero agradecer también la invitación o el poder participar el día de hoy y también conocerlos a ustedes. Yo estoy presentando hoy día primeros resultados de mi proyecto Fondesit de Iniciación, Governing Resources in Contested Territories, Hydroelectricity, Mapuche Communities and the Role of the Indigenous Consultation in Southern Chile. El tema principal de mi ponencia es la gobernanza del agua, particularmente en territorios indígenas, y cómo diferentes escalas y tipos de conocimiento influyen las relaciones entre diferentes actores en estos territorios. Para esto, primero quisiera brevemente mencionar cuál es el marco teórico que yo estoy usando en mi investigación. Por un lado, estoy basándome en la teoría institucional, que define instituciones en 3 dimensiones. Por un lado, las regulaciones, por el otro, las organizaciones y, por último, las instituciones, ya que yo las entiendo como reglas formales e informales o prácticas. Quisiera dar un ejemplo de qué es una institución para mí, para ilustrarlo un poco más. Por ejemplo, en la forma de cómo nos saludamos en diferentes países es muy distinto y no está escrito en ninguna parte por definición de que cómo se hace. Por ejemplo, en Japón nos saludamos como esos monitos en la diapositiva. En Alemania nos extendemos la mano, en Chile solíamos, por lo menos antes de la pandemia, saludarnos de beso, y yo necesito saber cómo eso se hace, ya para eso yo necesito el conocimiento, y ese se comunica a raíz de que yo converso con otra gente que me explica, bueno, eso se hace de tal y tal forma, y eso es lo que yo entiendo como institución. Ya la institución para mí es entender cómo se hacen las cosas, por qué las hacemos de tal y tal forma, para así poder analizar también las diversas relaciones entre los actores involucrados en el uso y el acceso del agua. Esta teoría de instituciones yo la combino con la perspectiva social de la producción de conocimiento. ¿Ya? Yo entiendo el conocimiento como algo relacional, algo que es un producto humano que se crea justamente a través de la interacción entre seres humanos, ¿ya? Pero también a través de la dinámica de la relación entre el ser humano y la naturaleza. Si estamos hablando, por ejemplo, de la relación con el agua y de conflictos vinculados al agua. Por lo tanto, para mí, la producción de conocimiento no se limita a una dominación jerárquica, ¿ya? Sino que ocurre más bien en redes y se mueve a lo largo del tiempo en el espacio y también entre las diferentes escalas. ¿Ya? Esta combinación de ambas perspectivas mencionadas lo uso para poder analizar las luchas por recursos causados por el desarrollo hidroeléctrico con un lente diferente, ya que bien se encuadra en todo lo que es gobernanza, pero yo quería explicar un poco de cómo busco en el fondo entender esa gobernanza del agua. Entonces, en mi investigación yo combino métodos cualitativos con el estudio de caso y por eso quiero también mencionar brevemente por qué Chile es un lugar emblemático para poder analizarlo y los casos hidroeléctricos que también elegí para mi investigación. Eso tiene que ver con que durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, el Ministerio de Energía fomentó fuertemente la expansión de plantas hidroeléctricas pequeñas y de pasada como parte de la estrategia de decarbonización para disminuir las emisiones de CO2 en el país. De forma concreta, este gobierno propuso la construcción de unas 100 hidroeléctricas pequeñas y de pasada y con una gran cantidad de proyectos ubicados en territorios indígenas en el sur de Chile. Y es por esto que el caso de Chile es particularmente interesante,
para analizar las diferentes conexiones respecto al agua y el espacio, ya que visibilizan o se visibilizan en el fondo esas relaciones y esos diferentes conocimientos y cómo se mueve también el conocimiento con la gatillante de los proyectos hidroeléctricos. Entonces, ¿cuáles son las preguntas principales las que busco responder mediante de mi investigación y de la cual quiero presentar algunos resultados? La primera es cómo influyen diferentes tipos de conocimiento en diferentes escalas el desarrollo de alianzas y acción colectiva. Y la segunda es que cómo deben regulaciones ser modificadas para dar cuenta de las prácticas o instituciones en los territorios, es decir, a una escala más bien local. Entonces, los estudios de caso que particularmente analizo son 2 proyectos hidroeléctricos de pasada, y en el proyecto analizo un tercero, pero de esto no voy a presentar resultados aquí, y que son estos 2. Uno es el proyecto Rucalhue en la región del Biobío y el otro Añoberaqui en la región de la Araucanía. Muy brevemente, para que se puedan hacer una idea de los tamaños, Rucalhue busca contribuir al Sistema Nacional Eléctrico con unos 90 megawatts y Añoberaqui con unos 9, ¿ya? Entonces ahí en escala son un poco distintos, sin embargo, no necesariamente menor generación eléctrica va a generar menor impacto. Ya ambos proyectos están ubicados en territorios indígenas, por lo que se rigen por la Convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo, y es por eso que en ambos casos se realizaron procesos de consulta indígena como parte de la evaluación del impacto ambiental. Es por esto que ambos casos evidencian en el marco de los procesos de negociación y sus consecuencias para la toma de decisión sobre el uso y el control del agua, en los diferentes tipos de conocimiento de las comunidades mapuche involucradas, las empresas hidroeléctricas y el Estado. Entonces, ¿cuáles son tipos de conocimiento que se articulan en ambos estudios de caso y cómo se diferencian entre sí? Primero quisiera señalar que acorde al marco teórico, emergen diferentes racionalidades o visiones del mundo sobre el desarrollo hidroeléctrico. Mientras los titulares del proyecto y también los ingenieros describen una hidroeléctrica de pasada como verde, como un proyecto de muy bajo impacto, y también hacen hincapié a que involucran y benefician la comunidad debido a su contribución al desarrollo. Para las comunidades indígenas, y tampoco es tan bipolar, tan blanco y gris, pero lo quiero usar para ejemplificar un poco, hablan más bien de un alto impacto debido a las consecuencias para el medio ambiente y su cosmovisión. Esto también tiene que ver con dónde se anclan, digamos, esas citas o esos ejemplos que yo estoy dando, que mientras la visión de los ingenieros y las empresas hidroeléctricas les atribuye más bien un valor económico al agua, comodificando la naturaleza, por el otro lado, representantes indígenas enfatizan más bien los impactos al sustento de vida, su relación con la naturaleza, como también lo muestran las citas aquí, de qué significa la modificación del flujo del agua mediante un muro de contención, ¿ya? Que básicamente las comunidades indígenas lo describen como un estancamiento a su vida, un estancamiento como que lo ven como su cuerpo, y que entonces no solamente el agua está estancado, sino que también su vida. Entonces, ¿qué es lo que, volviendo un poco al tema de gobernanza, ya, y al tema de instituciones, de que cómo en Chile se busca dar un poco respuesta a esa problemática de las diferentes visiones. La consulta indígena, como parte de la evaluación de impacto ambiental, fue justamente implementada para cumplir con el convenio 169 una vez ratificado,
Y este plantea que las comunidades indígenas o las personas que viven en territorios indígenas deberían tener mayor incidencia en las tomas de decisiones sobre el uso de recursos en sus territorios. Entonces, la consulta indígena también apunta un poco a disminuir las desigualdades de poder entre el Estado, las comunidades indígenas y las empresas hidroeléctricas, en este caso. Y aunque el mecanismo apunta a que grupos indígenas articulen su posición vinculada a sus racionalidades y su visión de conocimiento, las medidas ofrecidas se vinculan a racionalidades no indígenas, con una orientación muy técnica. Ya cito aquí un ex representante del SEA: la idea de la evaluación de impacto ambiental es de compensar, mitigar o reparar los efectos de un proyecto. Por lo tanto, los impactos deben ser medibles. Pero ¿cómo mido si un bien se recupera? No es posible manejarlo con las herramientas que tiene a disposición el SEA. Entonces, además, y eso se ve aquí también en esa imagen en la diapositiva, existe la figura del asesor legal o intercultural, que lo financia de hecho el SEA y lo designan en las comunidades indígenas, en el proceso de consulta indígena. Es una figura que no existe en todos los procesos de consulta indígena porque también tiene que ver con un tema de fondos, que cuando nosotros consultamos en el 2019 nos señalaron que casi todo el presupuesto se fue en las consultas indígenas que se estaban llevando a cabo en la región de Biobío. Entonces, pero en el caso de que esa figura existe, beneficia de alguna manera a las comunidades indígenas porque busca traducir los conceptos y mitigar entre los actores. Y entonces tiene un rol muy importante ese asesor en las relaciones entre los actores involucrados en el proceso de toma de decisión. Además, el asesor es crucial para el acceso a información por parte de las comunidades indígenas. Esto nosotros lo pudimos corroborar hablando con comunidades que sí tuvieran asesor y los que no tuvieron. Asimismo, el asesor es primordial para comunicar diferentes perspectivas de conocimiento y el diálogo con las agencias del Estado. A pesar de que el asesor legal o también intercultural, o sea, esa figura, para dejarlo claro, quizás entre paréntesis, que no todas las comunidades optan a ambos asesores, ¿ya? Sino que generalmente es o lo uno o lo otro. Es o un asesor legal o un asesor intercultural. Quien apoya la traducción de la compleja relación ser humano-naturaleza de las comunidades mapuche. Joana, te quedan 4 minutos. Se me pasó Perfecto, decirte. gracias. Pero el rol del asesor es más bien que él explique a las comunidades las características técnicas del proyecto. Ya no se considera el camino al revés, es decir, que el Estado y las empresas se familiaricen con las consecuencias espirituales y culturales del proyecto para las comunidades. Esto se hace evidente a través de los colaboradores del SEA que deben cumplir con las regulaciones nacionales que no dejan espacios para incorporar medidas para responder a conceptos indígenas como el bien. Es decir, que aunque el colaborador del SEA que lleva a cabo la consulta indígena quiera en el fondo hacer ver que aquí hay una problemática, no tiene herramientas como para dar respuestas. Además, la limitación legal de la participación del titular del proyecto, y eso se ve aquí en la diapositiva como la pre-negotiation o la negociación previa, debido a que no es obligación de que el titular del proyecto participe en la consulta indígena, ese proceso significa riesgos y también costos para el titular del proyecto, por lo que llevan a cabo negociaciones previas, que son al fin y al cabo negociaciones entre privados. Estas negociaciones pueden ocurrir antes de que el proyecto entre a la evaluación de impacto ambiental o antes del inicio de la consulta indígena. Esta figura impacta en la cohesión social de las comunidades indígenas afectadas, ya que divide comunidades y familias al interior de comunidades irrevocablemente, como lo hemos podido observar en el caso de Aniveraki, por ejemplo. Además,
estas instancias no cuentan con regulación alguna, por lo que siguen reglas, en mi vista o perspectiva teórica, instituciones establecidas por parte de los titulares de los proyectos. Por lo tanto, ellos pueden enfocarse en medidas arbitrarias, como por ejemplo la oferta de dinero o becas como compensación. Concluyo, por lo tanto, como primeros resultados, que tanto la consulta indígena como las negociaciones previas reproducen estructuras hegemoniales de poder, dado que el conocimiento técnico y medible se impone por sobre el conocimiento indígena y local, ¿ya? Por ejemplo, respecto a los impactos del proyecto. Al mismo tiempo, concluimos que procesos de consulta indígena reconfiguran relaciones entre y adentro de las organizaciones a través de los asesores legales e interculturales y la emergencia de negociaciones previas y las reglas asociadas que definen las acciones basadas en conocimientos múltiples, vinculados a ciertos contextos y espacios. ¿Ya? Es decir, las prácticas del SEA sí son confrontadas con otras prácticas del uso de recursos y prácticas actuales de evaluación de proyectos, como son, por ejemplo, los plazos que establece el SEA o los plazos que establece la evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, eso todavía no lleva a una transformación más profunda de lo que es el sistema y de lo que es el procedimiento, ¿ya? Por lo tanto, se reconfiguran las desigualdades de poder en las relaciones que persisten, ¿ya? Los que lideran el proceso de toma de decisión ejercen finalmente igualmente poder sobre los que son consultados, y esto se evidencia también en la fragmentación del proceso de toma de decisión, ya que este excluye los actores indígenas de la toma de decisión final. Concluyendo, por favor, esa es la última, supongo. Por lo tanto, tal como lo he mostrado también, una articulación de múltiples conocimientos y formas de pensar sí es posible en una escala local y en una estructura cerrada, tal como la consulta indígena como parte de la evaluación de impacto ambiental en Chile, pero no se traduce, como ya lo mencioné, en transformaciones más profundas ya del sistema o en la creación de procesos de toma de decisión más inclusivos, o reformas regulatorias en otras escalas para crear realmente espacios de conocimiento híbrido. Entonces, la consulta indígena, y con eso termino, junta diferentes visiones del mundo y formas de pensar, pero bajo un discurso hegemónico que impone un cierto tipo de conocimiento a través del espacio y el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Súper interesante además cómo se va armando este eje entre ya las dos primeras presentaciones, un poco entre las tensiones entre los diseños de gobernanza y las prácticas reales de poder y cómo avanzar. Bueno, por ahí vamos a profundizar en eso en el tiempo que tenemos para conversar. Por ahora es el turno de Robinson. Robinson Torres, por favor, te cedo la palabra. Voy a compartir la pantalla. Adelante. ¿Se ve ahí? Está llegando, sí, se ve. Ya, bueno, yo voy a exponer algunos resultados también de un proyecto Fóndese que ya pasó en realidad, que era mi postdoctorado, y también la investigación que vengo realizando en distintos proyectos en realidad en estos momentos, acá en el sur de Chile, particularmente en territorio mapuche. Pero también básicamente el objetivo de la presentación de hoy día no es simplemente hacer una descripción de la investigación ni los resultados, sino que también proponer un concepto, que es un concepto que hemos venido trabajando justamente al calor de esta investigación, y que no estoy solo aquí, ojo, este concepto igual lo vengo desarrollando con mis colegas de la Facultad de Ciencias Ambientales, particularmente con Gerardo Azócar, ¿cierto?, con el asunto del pueblo mapuche. De hecho, surge justamente en una discusión. El paper todavía no lo publicamos, llevamos como 3 años con el paper, colega, así que cuando salga se los mando, pero está ahí calentito, ya por lo menos ya pasó lo peor y estamos ahí. Entonces, les voy a presentar este concepto con alguna evidencia, ¿cierto? Y le puse mapuche, urbano y campesino, porque en realidad tenemos varios casos de estudio. Aquí junto trabajos tanto mío como de mis colegas, como de estudiantes. Hemos sacado varias tesis ya, digamos, de pregrado, y ahora están saliendo algunas de posgrado con el asunto, digamos, del extractivismo. Yo quiero partir primero, yo trabajo desde el punto de vista de la ecología política.
todos sabemos, ¿cierto? La ecología política es bien amplia, existe una del norte global, otra acá del sur global, ¿cierto? Y se están entrelazando, ¿cierto? Digamos, los acoplamientos entre ambos, digamos, escuelas, porque son distintas, de hecho, y evidentemente somos territorios distintos, y justamente el concepto que les quiero proponer es justamente la exportación de agua desde el sur hacia el norte global a través de todos estos commodities. Y esa exportación de agua, de hecho, tiene que ver justamente con el modo de apropiación de la naturaleza. Este es un concepto de Enrique Leff, nuestro gran ecólogo político, ¿cierto? Sin ir más lejos, el fundador de la ecología política en América Latina, de hecho el primero que habló de esto en los años 80, incluso 70, incluso antes que algunos colegas del norte global, de Estados Unidos particularmente. La europea no la conozco, así que no voy a hablar de lo que no sé. Pero el caso de Enrique Leff es bien particular, lo tuvimos hace un tiempo acá en la Universidad de Concepción, justamente el estallido, de hecho lo tuvimos acá en una escuela de verano, y ahí estuvimos repasando este concepto, el concepto de apropiación de la naturaleza. Es un concepto que me parece bastante interesante, apropiado para hablar justamente de cómo en la América Latina y en Chile y en todos nuestros países en realidad, la apropiación es extractivista. Y esta cuestión data de la colonia, esto no data de hace 30, 40 años del neoliberalismo, esta cuestión data desde que llegaron los europeos a América Latina, de hecho, o lo que se llamaba, lo que después se le llamó América Latina en realidad. Entonces, la apropiación comienza justamente con la extracción de oro, con el saqueo, digamos, de Potosí. Potosí fue prácticamente el banco, digamos, de los españoles durante la colonia, ¿cierto? Durante siglos. Posteriormente, ¿cierto? Vinieron la independencia, los procesos de independencia, pero la apropiación siguió, ¿cierto? O sea, se fueron los españoles, llegaron los ingleses, eso lo sabemos acá también, ¿cierto? Y el control, ¿cierto? Se mantuvo. El control, ¿cierto? Sobre la apropiación de los recursos. Posteriormente llegaron los norteamericanos y hoy ya tenemos los chinos. O sea, los imperios han ido cambiando, pero la lógica sigue siendo la misma. Es decir, hay una apropiación capitalista de la naturaleza, ¿cierto? Y cuando digo apropiación me refiero en el sentido amplio, es decir, propiedad, dominación política, incluso como lo que mencionaba Joana, ¿cierto? El tema de los conceptos, el conocimiento, la imposición, ¿cierto? De un conocimiento sobre la naturaleza, que justamente, eso también voy a hablar algo, yo creo que con Joana tenemos una convergencia ahí, el conocimiento que es justamente radicalmente opuesto del pueblo mapuche, porque es anticapitalista, de hecho. Entonces, ahí justamente Enrique Leff dice que justamente en América Latina los pueblos, y él le llama los pueblos de la tierra, ¿cierto? Los pueblos originarios, los pueblos indígenas, ¿cierto? Los pueblos mestizos, están justamente reapropiándosela. Y estamos en un proceso, y que no solamente chileno, un proceso latinoamericano, que está justamente reapropiándose esta naturaleza, y esto justamente lo que viene generando tensiones desde hace rato. Esto no lo digo yo, lo dice Maristel Vampa, lo dice Eduardo Budina, lo dice Enrique Leff, lo dice Arturo Escobar, lo dicen prácticamente casi la mayoría de los ecólogos políticos y ecólogas políticas, ¿cierto?, latinoamericanos, que estamos trabajando en esta línea, más o menos se establece esto. Es decir, hay una apropiación y hay una reapropiación, y el conflicto está ahí por el tema de la reapropiación. Y la reapropiación no es solamente un tema material, espacial, es también un tema, como dice Joana, de conceptual. Es decir, cómo entendemos el mundo. Y el tema del entendimiento, yo creo que uno de los mayores maestros que ha trabajado eso en un tema epistemológico es justamente Enrique Leff. Él habla, bueno, no me voy a expandir ahí porque, bueno, simplemente quería plantearle que más o menos de esta perspectiva estoy trabajando, y estoy trabajando justamente con este asunto de acá, de cómo se está reapropiando la naturaleza justamente el pueblo mapuche. Bueno, y la reapropiación evidentemente trae conflicto, porque voy a mostrar cómo a las forestales no les gusta que le tomen los territorios, ¿cierto? Al Estado tampoco, ¿cierto? A los latifundistas tampoco les gustan que se recupere el territorio, que se lo reapropien, ¿cierto? Con algo que les correspondía. Y eso evidentemente trae conflicto, pero como todos sabemos, ¿cierto? A nadie nos gusta vivir en conflicto, si en realidad a todos no, incluso químicamente el cuerpo se pone en estado negativo, ¿cierto? Incluso cuando uno tiene una discusión con su pareja, con su jefe, con su amigo, ¿cierto? El cuerpo reacciona mal. Eso también le pasa a la sociedad en su conjunto, por eso estamos en un estado de desequilibrio, como dice la Lamien Elisa Loncón, ¿cierto? Y lo que buscamos justamente con la convención es restablecer equilibrio, restaurar equilibrio. Bueno, este tema de la reapropiación social de la naturaleza también, y ancestral de la naturaleza, restablecer equilibrio, restaurar equilibrio. Bueno, eso a nivel teórico. Entonces, desde esa perspectiva, con el asunto de los conflictos por el agua, que también los vengo investigando del caso de Hidroaicén, yo empecé con mi tesis de magíster, de hecho, hemos ido dándole vuelta, y en un paper por ahí apareció esta idea. Y apareció, ojo, apareció de la nada. Obviamente nos basamos en el concepto Budina, no desconocemos, ¿cierto?, el trabajo Budina, pero lo establecimos, ¿cierto?, en conjunto también con Leff. El concepto surge de Budina y Leff. No tiene ninguna originalidad, yo no reclamo ninguna originalidad. La única originalidad que reclama este concepto es que nadie ha dicho esto en la extracción de agua.
El extractivismo, ¿cierto? Sabemos que, ¿cierto? Paltas, cobre, minerales, ¿cierto? Salmonia aquí en Chile, etcétera, ¿cierto? Tenemos, pero decenas de extractivismo y todo, ¿cierto? Como dice Gudina, extracción a gran escala, sin procesamiento, con procesamiento mínimo, ¿cierto? Para los mercados globales, 50% más para el mercado global. Ese es el concepto básico con sus 3 dimensiones de Gudina. Lo que nosotros proponemos es que justamente esta extracción ¿Algo pasó? ¿Se cortó? ¿se cortó? ¿Me escuchan o no? Sí, te perdí un segundo. No sé si Ya. todo, pero, o sea, Ya, bueno, es que estoy corriendo un poquito la pantalla para leer el concepto. Bueno, entonces, basándonos en Leff, ¿cierto? Es un modo de apropiación capitalista de la naturaleza, ¿cierto? Que tiene raíces desde hace 500 años prácticamente, ¿cierto? Y se establece a nivel espacial. Es geografía esta cuestión, la extracción es una cuestión espacial geográfica, pero también es un tema de dominación política, es decir, sin el código de agua, sin el decreto 701, sin el código minero, sin etcétera, ¿cierto? Sin todas estas leyes de la dictadura no podríamos tener estos procesos, y también se ocurren, ¿cierto?, con reacciones. Esto tiene reacciones de movimientos socioambientales. Guillermo mencionó hace un rato, ¿cierto?, Modatima, acá en el sur tenemos el movimiento autónomo Mapuche, está una proliferación, ¿cierto?, de conflictividad social y de movimientos que tenemos en todos lados. Entonces ahí tiene la reacción. Entonces, a través de esto, ¿cierto?, a través de todos estos mecanismos, este dispositivo, ¿cierto?, histórico, ¿cierto?, de apropiación capitalista de la naturaleza, se extrae agua desde los territorios, ¿cierto?, en gran escala o en alta intensidad, ¿cierto?, para ser exportada principalmente al norte global a través de distintos tipos de productos básicos sin procesamiento o con procesamiento mínimo. Y ahí tenemos el listado, pero que es interminable en realidad. Todo lo que comemos, de hecho, aquí en América Latina, las paltas, el litio, ahora el litio que está en boga, ¿cierto?, el monocultivo forestal, los pinos, los eucaliptos, la pulpa de celulosa, el aceite de palma, la carne, Brasil, el mayor exportador de carne del mundo, la soya, etcétera. Es decir, el concepto en ese sentido puede ser bastante heurístico, puede ser aplicable. Entonces, todos estos productos primarios, ¿cierto?, implican una alta e intensiva extracción y exportación de agua. Ese es el argumento que defendemos nosotros, y es, de hecho, acá, por ejemplo, acá en el sur, tenemos el negacionismo de las forestales. De hecho, hoy día que juega Chile, ¿cierto?, hemos visto cómo Forestal Arauco se plantea con un simulacro de sostenibilidad, ¿cierto?, que es parecido a lo que mencionaba Joana, el simulacro de integración que hace la consulta indígena, porque es un simulacro, tomando el concepto de Jean Baudrillard, esta idea de los simulacros, que también lo menciona Enrique Leff. Es decir, la empresa dice, nosotros no tenemos nada que ver con la escasez de agua. Bueno, pueden negarlo en términos, digamos, discursivos, pero no pueden negar que cada árbol necesita cantidades de litros impresionantes durante el día y durante su etapa de crecimiento, y también cuando lo exportan. Si uno hace un análisis biofísico del árbol, ¿cierto? El árbol es agua, las paltas son agua, las papas son agua. El litio, por ejemplo, una colega, acabamos de publicar un paper del norte, ¿cierto?, de la Universidad de Antofagasta, está haciendo unos cálculos, cuántos metros cúbicos de agua se ocupan, por ejemplo, por cada tonelada de litio exportada. Es una cantidad, no me acuerdo las millones de metros cúbicos, pero una cantidad enorme. Y el código minero, por ejemplo, niega el carácter de salmuera, que todos sabemos, la salmuera es sal más agua, ¿cierto? Entonces el código minero dice el litio es un mineral, y la Corfo, que es la que otorga las unidades de extracción, ¿cierto?, tanto a Albemarle como a SQM, que son las dos grandes empresas, y ahora se metió Tianqi, ¿cierto?, las grandes empresas, ¿cierto?, del litio, también dicen el litio es un mineral. Entonces hay una disputa nuevamente por el conocimiento, porque todos los que hemos estado arriba de un salar, ¿cierto?, sabemos que el salar no es sal, es sal y agua, está lleno de agua, de hecho. Acá lo mismo las forestales niegan, ¿cierto?, abiertamente, de hecho, en sus páginas web, en sus discursos, e incluso en sus académicos que tienen aquí en algunas universidades defendiendo su negocio, afirman, de hecho, afirman de que ellos no tienen absolutamente nada que ver con la escasez de agua. Entonces es impresionante, ¿por qué? Porque un árbol necesita agua, es un ser biológico. Entonces, bueno, quería hacer ese comentario simplemente para más o menos graficar el concepto. Ellos dicen no tiene nada que ver con la escasez de agua, pero sí, obviamente, tiene mucho que ver con la extracción de agua y la exportación de agua. Bueno, este es un ejemplo. Esta es la comuna de Constitución, ¿cierto? Esta fue la primera planta de celulosa del país, por eso la puse. Esta fue una tesis de una estudiante, de hecho, Valeria Valenzuela, que ella vive ahí, de hecho, y acaba de defender su tesis el año pasado, no, este año en realidad, en marzo. Y fíjense ustedes, esa es la realidad más o menos es un ejemplo, pero una planta de celulosa urbana. En su época no era urbana.
pero esta fue justamente la ciudad que se terremoteó, ¿cierto? Hubo el maremoto, etcétera. Fíjese usted, ahí está la planta de celulosa en el medio, alrededor ven el paisaje, ¿cierto? El paisaje forestal, y en el medio, ¿cierto? El enclave, ¿cierto? Urbano que está rodeado. Les pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque aquí existe un extractivismo hídrico. Al ladito de esto está el pueblito de Santa Olga, a unos 30, 40 kilómetros. Santa Olga, no sé si se acuerdan, pero para el mega incendio del 2017, Santa Olga se consumió completa. 1000 casas. De hecho, la tesis de Valeria es sobre Santa Olga también. 1000 casas consumidas. ¿Por qué se quemaron? Aquí viene el tema. Bueno, Santa Olga, si ustedes ven el mapa, ¿cierto? Está rodeado de pino. Y Santa Olga, de hecho, desde el 2015, según los resultados de Valeria, ¿cierto? Santa Olga venía con su sistema de APR, de hecho, el sistema de agua potable rural se estaba secando y tenían cortes programados. De hecho, tenían agua como 2 o 3 horas al día. No funcionaba el jardín infantil, no funcionaba la escuela y no funcionaba la posta. Entonces, la posta rural. Entonces, imagínense ustedes, los servicios básicos no funcionaban. Y la empresa al lado extrayendo cantidades ingentes de agua, ¿cierto?, para hacer funcionar la planta de celulosa. La planta de celulosa necesita, y de hecho, están localizadas todas, las 7 plantas de celulosa que existen en Chile, están todas localizadas al lado de cuerpos de agua principales. En este caso, el río Maule. La planta de celulosa acá en Nueva Aldea, al lado del río Itata, junto con el río Ñuble. Acá en el río Biobío, ¿cierto? Nacimiento, y la planta de Laja al lado del río Laja, tributario del río Biobío. La otra Nacimiento, ¿cierto? El río Vergara, tributario, uno de los tributarios principales también del río Biobío. Y así, seguimos para el sur, ¿cierto? Todas las plantas extraen agua ingente. Y la gente que vive al lado, siendo repartida con camino de aljibe. De hecho, aquí en mismo Santa Olga, se reparten con camino de aljibe. Bueno, ese es más o menos la apropiación. Digamos, otro dato, este es un paper que publicamos hace un tiempo ya, pero grafica un poco esto, la deforestación. Todos sabemos, ¿cierto?, acá, que la deforestación ha ido generando, ¿cierto?, justamente un disecamiento. ¿Por qué? Porque en esta área, por ejemplo, nosotros, esto más o menos equivale a un 22% menos de bosque nativo entre el año 97 y el 2007. Nosotros estamos esperando los resultados del censo agrícola ahora que se está aplicando ahora, de hecho, que está atrasado. Yo estoy seguro que esta frontera del bosque nativo ya se corrió, porque yo de hecho voy a harto terreno acá en la región del Biobío, esto ya debe ir por acá. Entonces, el bosque nativo, todos sabemos, ¿cierto? Donde hay bosque nativo hay mayor humedad, hay mayor ciclo de agua, ¿cierto? Y lo que pasó acá es que todo esto ahora está forestado. Entonces, hemos tenido justamente un déficit hídrico, ¿cierto? Las personas que están viviendo acá en la zona, ¿cierto? En varias comunas de la región del Biobío, literalmente aproximadamente 50.000, 60.000 personas repartiéndole agua a un camino aljibe. Es más, aquí en Concepción, a 11 kilómetros de la ciudad, de hecho saliendo hacia Cabrero, la ruta Cabrero, ¿cierto?, que llega a la ciudad de Los Ángeles, hay una pequeña comunidad rural, ¿cierto?, a 11 kilómetros de Concepción sin agua. Y una comunidad, y aquí viene un tema es una tesis que dirigí también a un estudiante de ingeniería, que es bien re loco, por decirlo así, porque en realidad, fíjese usted, esa comunidad fue financiada por un sistema de APR. Tiene la plata, que cuestan caro, cuestan 2.000, 2.500 millones de pesos, pero no tiene los derechos de agua. ¿Por qué? Porque el río donde pueden extraer agua, que es el río Andalién, ¿cierto? Está todo tomado, de hecho, o sea, tiene propiedad. ¿Quién es el propietario de ese río? Una empresa inmobiliaria. Por ley, de hecho, la Dirección de Obras Hidráulicas le otorga un máximo tope de 70 millones de pesos a las comunidades rurales cuando no tienen los derechos de agua en su propiedad o cuando no tienen una fuente de agua que no esté inscrita, ¿cierto? Ustedes saben, el mercado de agua, los derechos de agua. Bueno, en este caso no daba. Fueron donde de la empresa inmobiliaria, ¿cierto?, a negociar cuánto les podrían venderle 6 litros por segundo, que era más o menos lo que necesitaban para construir ese sistema de APR. La empresa le dijo, bueno, eso tiene un costo de 400 millones de pesos. Y el Estado, ¿cierto?, por ley le puede otorgar máximo 70. Entonces, gracias a esa empresa inmobiliaria, esas personas, son 600 personas más o menos, son 180 casas, no tienen agua. Y llevan 20 años con ese APR ya financiado. La dirigente me contó que se lo financiaron por ahí por el 2002, 2003. Bueno, ese es un ejemplo, ¿cierto?, de las obscenidades del mercado del agua, pero a la vez también, ¿cierto?, de este extractivismo hídrico, porque esa comunidad está rodeada de plantaciones forestales. De hecho, aquí Te quedan 3 minutos. Ok. El otro tema son los incendios, ¿cierto? Aquí tenemos un mapa, ¿cierto?, del incendio del 2017 y aquí se ve más o menos. Por aquí está Santa Olga, más o menos, Santa Olga, Constitución. Todo el mapa fueron 518.000 hectáreas y de esas 518.000, la mitad fueron plantaciones. La fumigación aérea también genera digamos, un daño. ¿Por qué? Porque hay una contaminación de los acuíferos. Y justamente eso no permite que después la gente extraiga agua para riego o para consumo humano.
Bueno, y esto también, la ampliación de las plantas de celulosa que tenemos en este momento. De hecho, esto, como les mostraba adelante, todo esto antes era bosque nativo, ahora es todo plantación. Aquí va la frontera del bosque nativo, estos son datos al año 2016, de hecho, de la CONAF, el territorio mapuche, ¿cierto? Entonces, ante esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos justamente lo que tenemos acá en el sur, ¿cierto? La reacción. Les dije, el extractivismo hídrico siempre, como el argumento Budina, ¿cierto? El extractivismo tiene conflictividad y a escala local. Y lo que tenemos acá en el sur, ¿cierto? El proceso decolonial que yo le llamo, en la práctica, ¿cierto? Es justamente la toma de terrenos. Y no solamente los mapuches, que ya comenzaron hace más de 25 años, ¿cierto? La recuperación de terreno, de territorio, de hecho, más que terreno es territorio para ellos, que incluye los ñen, pero no es solamente un espacio geográfico. Los mapuches consideran que es un espacio geográfico, sociocultural, pero también espiritual. Eso es súper importante. Entonces, se está reexistiendo, el proceso decolonial, ¿cierto? Se está reexistiendo. Tengo datos, no alcanzo a ponerlos todos aquí, pero por ejemplo, Curanilahue, una recuperación de muchos territorios, pero no de mapuche, sino que de gente mestiza que necesita terreno para construcción de viviendas. Lo mismo está ocurriendo en la comuna de Lebu, que estuve hace un par de semanas allá, ¿cierto? En Lebu también están, digamos, recuperando terreno para construcción de casa, pero también mezclado con las comunidades lafkenches para poder, como dice ahí, volver a existir como cultura, volver a vivir, de hecho, como mapuche, volver a hacer ceremonias, ¿cierto? La profesora Catherine Walsh, ¿cierto? Una de las autoras interesantes de este proceso, del enfoque decolonial, ¿cierto? Habla de un resurgimiento, como dice ahí, ¿cierto? O una restauración de la vida después de la interrupción colonial. Y cuando hablo de colonial, la colonialidad, bueno, no me voy a explayar en eso porque es un concepto muy largo, pero es simplemente decir que se está en alguna medida buscando esto. Esto es un caso también, otro caso que estamos trabajando en otro proyecto acá en la zona de Arauco, esta es la comuna de Contulmo. Esto fue, de hecho, esta foto la tomamos ahora después del 18 de septiembre, entre el 18 y el principio de octubre. Fíjense ustedes, esto es justamente lo que mencionaba Joana. Para la comunidad que vive acá abajo en el Valle Licura, esto es un ñen. ¿Por qué? Porque es la fuente de agua, es el único bosque nativo que tienen ahí, lo que ellos le llaman un sitio de significación cultural. Tiene una significación cultural, ¿por qué? Porque es un bosque nativo, fíjense ustedes, dentro de una mega plantación, y esto justamente, la Forestal Mininco comenzó hace 2 años a cosechar, esto es lo que se le llama una cosecha, ¿cierto? Sacar, digamos, para exportar y para vender, ¿cierto? Sacar platita, digamos, con el territorio. Y aquí justamente quedó esto. Y esto es el problema que tienen las comunidades abajo. ¿Por qué? Porque de esta fuente, de este ñen, de hecho, de este bosque nativo, depende la fuente de agua de 2.500 personas abajo en el valle. Aquí estamos en la alta cordillera de Nahuelbuta, justamente en el límite entre la provincia de Arauco y la provincia de Mayeco. Estamos justo en el límite arriba, más o menos en el pic. Bueno, ellos son unos estudiantes del doctorado acá, y aquí estamos con los dirigentes de la comunidad, ¿cierto? De la PR, mostrando, ¿no es cierto? Aquí estamos haciendo una medición de caudal, justamente el caudal que sale de aquí, después un poquito más abajo lo medimos con un correntómetro, ¿cierto? Para ver cuál es el caudal, porque tienen un caudal originario y queremos ver cuánto ha bajado, ¿cierto? Con el tema de la cosecha, pero también el tema de la sedimentación está afectando no solamente la cantidad de agua, también está afectando la calidad del agua, y eso es relevante. Bueno, eso simplemente quería plantearle, dejarlo otro para la discusión. Muchas gracias, Robinson. Muy interesante la presentación también. Bueno, gracias a los 3 expositores. Tenemos todavía media hora para conversar, así que estamos bien en este sentido. Quiero ofrecer la palabra a la sala antes de yo formular algunas preguntas que también tengo. Así que, a ver los que están acá. Pueden expresar comentarios generales sobre las 3 presentaciones y preguntas más específicas también. Lo más simple es levantar la mano, como lo permite Zoom. Bueno, yo, si me permiten tomar la palabra, yo, por ejemplo, lo que puso Guillermo, tomé unas notas por aquí. El tema que tú estáis viendo es justamente una cuestión que todos los que trabajamos en el tema del agua nos hemos dado cuenta. Es decir, llega un gobierno, cambia la política y en el fondo reinventan la rueda cuando el problema es objetivo, es un problema de fondo. Y el delegado presidencial, me acuerdo, que es un colega de acá de la Universidad de Talca, yo lo entrevisté para mi tesis de doctorado. Yo justamente en el 2014 andaba haciendo mi terreno, de hecho, acá en Chile, y hablé con él, y hablé también con la subdelegada, la de Santiago, la región metropolitana. Me dijeron, en la práctica no podemos hacer nada.
En resumen, eso es la entrevista. ¿Por qué? Porque el amarre institucional es súper fuerte. Entonces, yo le dije, pero aquí hay una cuestión objetiva. ¿Qué van a hacer ustedes? No tenemos atribuciones legales, no hay atribuciones. Entonces, bueno, eso a nivel institucional. A nivel conceptual, como tú trabajas con los niveles, a mí se me ocurrió, no sé, yo trabajaba con un enfoque en las políticas de escala, el tema de los escalamientos. Esta idea de separar las escalas, de hecho, es analítico, pero en la práctica las escalas interactúan. Buscar un mecanismo, ¿cierto?, de más dialéctico de poner en relación estas escalas y más que la interacción, las tensiones, porque justamente ese es el problema. Por ejemplo, el ejemplo que acabo de poner yo, el tema del código de agua, ¿cierto? Y la comunidad que no puede comprar los derechos de agua simplemente porque la ley nacional, de una escala nacional, no lo permite. Y el gobierno regional acá, y la Dirección General de Aguas, que estamos trabajando con el director acá, nos dijeron, nosotros estamos amarrados de mano, nosotros quisiéramos modificar, y de hecho justamente se mandaron una idea de modificación del código de agua, que era uno de los proyectos de Piñera, que al final no sé qué pasó, pero parece que no está en la discusión porque en realidad perdió relevancia en todo el contexto actual. Pero ahí hay un tema, yo creo, conceptual interesante, Guillermo, del tema de las políticas de escala. Pues no sé, es una pequeña sugerencia que me acordé al tiro con la idea de los multiniveles. Sí. No sé, ese es un comentario. Gracias Robinson por el comentario. Joana también tiene un comentario. Vamos a hacer una ronda entre ustedes. Yo creo que claramente dialogan en las presentaciones. Sí, y yo como Robinson hizo un comentario a Guillermo, yo también tengo ahí como una pregunta, no sé si quizás lo abordaste también en tu tesis, no lo mencionaste aquí, pero tú mencionaste que hay una diferencia en cómo se aborda el conflicto humano y el conflicto productivo del agua. Y lo que a mí me interesaría saber es cómo, en qué se diferencian y también si has pensado como en los diferentes plazos, porque yo creo que cómo se abordan también tiene que ver con que si es al corto plazo, al mediano plazo, al largo plazo, o sea, y cuáles son también, o cómo en el fondo, si abordaste algo de los intereses que hay detrás, los conocimientos, y obviamente eso se traduce también en el poder que hay ahí. Gracias por las preguntas, los comentarios. También tengo uno para ustedes, pero lo voy a dejar aprovechando para el final. El problema de la institucionalidad, bueno, la institucionalidad no es en abstracto, depende de relaciones de poderes que la define, depende de una correlación de fuerza en un determinado momento, y la institucionalidad actual, yo partía de la base, y en eso hay bastante trabajo e investigación, de la rigidez del marco institucional, no tan solo del agua, sino de la rigidez del marco institucional completo de Chile en torno a la Constitución, ya impuesta dictadura, y también orientado a una forma de desarrollo, un modelo de desarrollo donde define, y esto también es parte de la ecología política, que define ganadores, perdedores, y va construyendo paisajes en torno a esos ganadores y perdedores. Eso es parte de lo que ya se ha desarrollado y se ha definido. Lo que tenemos actualmente, lo que me interesaba ver era más allá de lo que ya es sabido en términos de ese marco institucional rígido que define y estructura esas relaciones y también configura las formas de poder, en que la institucionalidad no solamente va abordando una conflictividad, sino cómo genera esa respuesta, cómo lo hace, cómo interviene, bajo qué patrones, qué características, qué consecuencias políticas en esa relación. Y un aspecto creo que clave en ello tiene que ver con que esa relación, y aquí voy con la pregunta que me decías, Joana, la segunda, el comentario, esa relación respecto de lo que es lo productivo, del consumo, se aborda con diferentes lógicas políticas, reconoce actores distintos, algo que tú también señalabas en tu presentación. El reconocimiento de qué actor es reconocido en un marco institucional es clave respecto también cómo se van generando puestas o cómo se va generando incidencia en el tipo de política que se desarrolla. La APR, por ejemplo, no es un gestor hídrico, pero no es reconocido como una organización usuario de agua.
¿ya? Por eso hay APRs que no tienen derechos de agua constituidos, por eso hay APRs que no tienen propiedad sobre los propios derechos, capacidad de organizar o incidir en la gestión del agua más allá de lo que es una organización social como es reconocida propiamente tal, ¿ya? Está reconocida como un tipo de organización social y eso, y las limitaciones se basan en ello, ¿ya? Entonces, ¿quiénes inciden? ¿Quiénes toman decisiones respecto a la gestión hídrica? Va a depender de lo que dice ese marco institucional. ¿Ya? Ahora, yéndonos más allá, ¿cuál es la oportunidad que nos abría el análisis de este periodo? Y con esto termino y les paso también pregunto a ustedes. En que la demanda, esta evolución de las demandas respecto al conflicto, no tan solo por la sequía, sino porque escasez, un doble escenario, yo lo definía como tal, alguna consecuencia tiene que haber ido generando o evolucionando este alcance en cómo se iba desarrollando, cómo se iba instalando o respondiendo a la institucionalidad a pesar de los cambios de signo político que se fueron realizando durante el periodo. Y el cambio se puede reflejar en las relaciones, una política de relaciones que se expresaba en un lado de una lógica más bien sectorial, muy apegado a la normativa actual, a la institucionalidad actual, a un espacio de considerarlo o espacio de trabajo más territorializado. Y eso generó que hubiese más dispersión respecto a cómo estaban abordando ciertas conflictividades. Y dispersión en el buen sentido, digo, porque eso permitió más dinámica territorial en cómo se va relacionando con los niveles subnacionales, con los demandantes, o se va dando posibilidades de abrir espacios, de incorporar actores que no están reconocidos en el marco institucional. La definición, por ejemplo, de la cartera de proyectos a niveles locales, a niveles nacionales y también en regionales, bueno, qué se prioriza primero, qué no, cuántos recursos van, cuántos no, y eso aporta también a una presión cada vez más fuerte, una demanda de descentralización que desemboca después en las leyes que permitieron ahora las elecciones de gobierno regional, limitadas o todas. Había un espacio ahí que se iba generando y eso respondía también a presiones locales por demandas de mejores condiciones y mejores condiciones para participar en la toma de decisiones. Entonces ahí hay un elemento, yo creo que clave en esta dinámica, considerando como consecuencia política, que poco se había analizado, y creo que hay un aporte de la investigación completamente insuficiente. ¿Por qué? Porque creo que ahora en el nuevo escenario hay un elemento que termina reconfigurando todo. Hay una apertura que hasta el año 2000, hasta previo al estallido, no lo teníamos en consideración, y es el espacio constituyente, ¿no? Hay una posibilidad, potencialidad de rediseñar. Sin embargo, de ese rediseño creo que tiene limitantes, y como se ha estado dando el debate actual en la comisión, por ejemplo, Forma Estado, está separado de la comisión ambiental y de desarrollo, en que, por ejemplo, se puede estar pensando en que la solución puede estar dado por forma federalista, otra forma, como que la instrumentalidad del Estado puede ser una solución a los problemas locales o las conflictividades locales o socioterritoriales que se han existido en Chile. Y eso es una tensión actualmente. Sin embargo, y con esto ya ahora sí que le paso la pelota, hoy día en la... Sorry, y con esto les paso la pelota, es que hoy día, por ejemplo, en la mesa anterior a esta, Carolina Stam decía, bueno, es que según los entrevistados que tuvimos a nivel local, lo que se está esperando en la constituyente, más que cómo se reorganiza el Estado, es cómo se cambia el modelo de desarrollo. Y cómo se responden preguntas profundas, por ejemplo, a lo que es el extractivismo, a cómo se desarrolla el entorno urbano, a cómo se incide en las capacidades de poder en lo que dota de recursos, lo que dota de desarrollo al territorio, y eso va más allá cómo se organiza el Estado. Yo creo que ahí entramos a una discusión que, por ejemplo, yo creo que limita bastante lo que son las discusiones de nivel, escala, y pasa a un escenario ya que tiene que ver con una profundidad mucho, y la cual sus investigaciones han estado abordando. Eso, y me disculpo por extenderme. Gracias, Guillermo. Sí, no, estaba súper interesante. Te quiero interrumpir porque
para devolverle la palabra también a Johanna y Robinson, quiero formularles también algunas preguntas específicas a cada uno. Estoy un poco dividido entre lo interesante que es mirar lo global, pero también el interés por retroalimentar y profundizar en las respectivas presentaciones. En este sentido, entonces, Johanna, bueno, tú entras con un marco, digamos, o sea, varios marcos, incluso relativamente general, en torno a instituciones, en torno a gobernanza, saberes, pero en tu trabajo sobre la consulta indígena, que es un tema del cual no soy para nada experto, emerge fuertemente esta figura del asesor. Me llama mucho la atención el asesor intercultural o el asesor o asesora, me imagino que es una figura que podría ser de distintos géneros, pero ¿podrías como profundizar un poco en quiénes son estos asesores? Parece muy central, digamos, parece como una especie de interfaz o pensado como tal, pero también como algo imposible de lograr dado la profundidad de la diferencia epistémica entre los mundos que se supone van a dialogar. Entonces, bueno, me gustaría saber un poco más y no sé, mi recomendación, que no la solicitaste, ¿no? Pero me parece que ahí hay un punto como muy central del cual quizás se podría como abrir también la reflexión para entrar con algo que a mí me parece súper original. ¿Podrías contar un poco más de esta figura, por favor? Y Robinson, te dejo plantear una pregunta también. Lo del extractivismo hídrico me pareció muy potente. Se nota que ya le diste bastante vueltas tú y bueno, los colegas a los cuales aludiste. Y se ve súper interesante como potencial para unir también las oposiciones, ¿no? O sea, todavía estamos en el escenario de bastante lucha sectorial, están quienes luchan contra las forestales, quienes luchan para cambiar el modelo agroexportador. Obviamente creo que estamos en una dinámica de más transversalización, pero me pareció que el concepto permite más transversalización todavía. Entonces me gustaría saber si tú lo ves así también, qué potencial le ves en este sentido. Y quizás ahí haría solo como un pequeño comentario crítico, que claro, cuando entraste en la fumigación me pareció que justamente se alejaba un poco, ¿no? Como es tan potente ya todo lo que se puede meter, y entiendo que sí había una relación con agua, pero de repente como que entraba un poquito en otra temática, fumigación y abejas. Entonces también finalmente para llevarlo en la misma temática de reflexionar sobre extracción hídrica, si hay un límite, porque finalmente, bueno, nuestros cuerpos son agua también, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como lo que no entraría dentro de extractivismo hídrico? Les dejo estas dos preguntas, Johanna, Robinson, a ver hasta dónde nos lleva y si nos da tiempo para una última vuelta después. Muchas gracias, Antoine, por la pregunta. Mira, es verdad, de hecho, cuando escribimos el artículo también saltaron mucho sobre el tema del asesor, porque lo encontraron muy, muy novedoso. En realidad, lo que nosotros pudimos ver en terreno, nosotros hablamos con un asesor intercultural quien contrató una comunidad, y quizá un poco a raíz del ejemplo que él nos dio y lo que él nos comentó, puedo tratar de responder un poco tu pregunta. Lo que pasa es que era una comunidad, y de hecho esa comunidad se dividió a raíz de esas negociaciones previas, ¿ya? Y fue más bien porque unos querían negociar, otros no, pero como que había como más una postura de que querían el proyecto, no querían el proyecto. Entonces, cuando llega el SEA con la consulta indígena y surge como esa posibilidad de contratar el asesor intercultural, la parte de la comunidad que se había opuesto al proyecto empieza todo un proceso de resignificación cultural, de reapropiación de conceptos, como que vuelven a encontrar, digamos, figuras ancestrales, y también en el fondo, o sea, para conectarlo quizás un poco con lo que mencionó Robinson y lo que está trabajando, o sea, como que se desencadenó todo ese proceso de reasignificación o de reapropiación de la naturaleza y de su territorio desde una mirada ancestral. Y es entonces ahí donde también
en conjunto con ese antropólogo, ellos pudieron formular una postura, una posición muy distinta frente a la empresa hidroeléctrica y también frente al SEA, de por qué se oponían efectivamente al proyecto, que no era solamente porque no querían una hidroeléctrica en su territorio, sino que habían otros trasfondos detrás que tenían que ver con otras cuestiones que ellos sí siempre lo tenían ahí. O sea, era una comunidad que todavía ejercía guía en Túnez, entonces no estaba como completamente fuera del mundo ancestral, pero igual habían figuras que se habían perdido. Y es ahí donde el antropólogo también hace como todo un trabajo en conjunto con la comunidad de que cuáles van a ser los impactos, de que por qué el proyecto no se debería hacer, y eso finalmente también se entrega al SEA y queda ahí. Entonces, realmente es como una figura importante para las comunidades, pero al fin y al cabo también para el Estado y el SEA, porque también en el fondo escribir y visualizar y dejar constancia de qué es lo que pasa en las comunidades indígenas y traducirlo a un idioma más entendible también para esas instituciones es muy, muy válido. Y hay como toda una cuestión ahí. Sin embargo, en el caso de Rucalhue también hubo un asesor intercultural, una naña, y eso no funcionó como de la misma forma, como que fue más bien que ellos buscaron como un apoyo espiritual. También la situación es un poco distinto porque en el Alto Biobío ya hay mucho más intervención, o sea, Robinson lo sabe, como conoce muy bien la región, hay una intervención altísima, son comunidades que han sido relocalizadas, como que ha habido mucha intervención, entonces como que ellos como que buscaban un poco refugiarse, buscaron ese apoyo, pero no logró como la misma resignificación cultural que fue el caso de Aniwe Araki. Ya, sin embargo, lo que ocurrió en el caso de Rucalhue fue que la persona del SEA que fue a hacer la consulta indígena, ella se encargó de que ella quería hacer en conjunto con la empresa más entendible los conceptos a las comunidades indígenas de la zona, para que ellos realmente supieran qué era lo que iba a pasar. La empresa llegó con unos dibujos como que, pero no fue el asesor que cumplió ese rol. Entonces, eso también como para contrarrestar un poco de que en el fondo también tiene su límite, tiene que ver también mucho con quién eligen las comunidades, quién llega a las comunidades, de que cuál va a ser el impacto que pueda tener esa figura. No, y interesante como búsqueda de interfaz en el fondo, ¿no? Creo que es un tema que está presente también en el trabajo de Robinson, ¿no? O sea, que hay, de si puede haber diálogo finalmente, ¿no? O sea, Robinson tiene una lámina de conflictos territoriales y diálogo de saberes, y es como, ¿hay espacio para el diálogo? ¿Se puede dialogar? O sea, en el sentido de que las posturas son radicalizadas y quien ofrece diálogo también puede quedar, o sea, puede recibir fuego cruzado, ¿no? O sea, un poco en términos, ojalá en términos metafórico y no literal, pero a veces hasta en términos literal, lamentablemente. Robinson, te dejo la palabra. Bueno, Sí, bueno, ese último tema es súper interesante, pero claro. sí. Mira, primero que un poco. sí, es que tengo harto comentario. Tus dos preguntas, ese último comentario y un comentario que hizo Guillermo también por el asunto de los APR. Los APR tradicionales, y esto es un tema porque tenemos casi 1 millón de personas sin agua, y todas en zonas rurales, y todas se alimentan con APR. Eso no en todo el país, pero la mayoría de Valparaíso para acá, incluso hasta Coyhai, que hasta en Magallanes hay gente sin agua. Entonces, es casi 1 millón de personas. Entonces, el tema de los APR es justamente la fuente que se está secando. Y los APR tradicionales eran pozos profundos, o sea, 10, 20 metros. Hoy día yo he visto APR hasta 150 metros en la región metropolitana, de hecho. Entonces, y un APR es carísimo. Entonces, si las fuentes de agua subterráneas se están secando, hoy día, por ejemplo, nosotros en la cuenca del Cholchol, aquí en la Araucanía, tenemos evidencia, de hecho, de que los APR ahora están sacando agua directo de las fuentes superficiales, cuando las fuentes superficiales tienen derechos disponibles. En el caso, por ejemplo, del río Cholchol, la fuente superficial, ese río lo inscribió el arzobispado de la Araucanía en los años 80, cuando empezó esta cuestión. Y gracias a eso, como buenos hijos de Dios, ¿cierto? Los curas, digamos, de la Araucanía donaron los derechos de agua para varios sistemas de APR, que nosotros justamente estamos en ese paper que trata este concepto. Entonces, gracias a esa donación, el gobierno regional no ha tenido que hacer lo que ha tenido que hacer el gobierno regional de acá del Biobío, que es comprar derechos de agua
a unos precios pero exorbitados cuando se lo entregaron gratis. Entonces, ahí hay un tema. Las fuentes de agua de los APR ya no son las tradicionales fuentes subterráneas, sino que son fuentes superficiales. Y aquí quiero volver al caso de que les mostré de Constitución y particularmente de Santa Olga, porque para continuarle con la historia, porque es una historia bien particular que tiene que ver con esto. Cuando se secó el APR, de hecho, de Santa Olga, gracias a que el APR se estaba secando desde el 2016, porque habían tantos pinos chupando, digamos, alrededor, ¿cierto? Y bueno, y también la mega sequía. Aquí no hay que desconocer la disminución de la precipitación. Pero mi argumento es que no es solamente el cambio climático, y aquí yo me quiero irme contra todos los colegas que argumentan que es exclusivamente el cambio climático, digamos, el decrecimiento de los acuíferos, el decrecimiento de la oferta de agua. No, es eso, pero también es el extractivismo. Son ambas cosas. La otra vez estuve con el profesor René Garro aquí en Santiago, o sea, aquí en Conce, de hecho, vino un seminario, y yo le preguntaba, oiga, usted que habla de que el director del CR2, el que planteó este concepto de la mega sequía, ¿cierto? Yo le dije, ¿cuánto? Porque él dice antrópica y es natural. Y le dije, ¿cuánto usted cree que es antrópica? Me dijo, 30%. Y natural, 70%. Bueno, si yo sigo ese argumento del profesor Garro, que es el director de ese centro, ¿cierto? Yo diría que un 30% de la escasez de agua tiene que ver con los extractivismos. Simplemente para decir eso. Entonces, ¿qué pasó ahí en Santa Olga? En Santa Olga se secó el APR y gracias a que se secó el APR los bomberos llegaron y no tenían dónde sacar agua para poder apagar el incendio. Entonces se consumió todo. Posterior al incendio vino la reconstrucción, ¿cierto? Forestal Arauco incluso participó en la construcción de las casas. Vino plata de Qatar incluso y plata del gobierno regional, etc. Pero aquí viene el tema de nuevo, se reconstruyó un nuevo APR. Pero aquí viene el tema, ya la fuente subterránea no existe. ¿De dónde sacan el agua para poder alimentar a las 1000 casas y a las familias que viven en Santa Olga? Del río Maule, que está al ladito. Ahora, el río Maule, ¿de quién es el río Maule en términos de propiedad del agua? De Forestal Arauco. Entonces, ¿qué pasó? Y aquí viene un tema interesante de lo que está pasando con los sistemas de APR. Forestal Arauco no donó los derechos de agua como sí lo hizo el arzobispado de la Araucanía. No son tan caritativos, no son hijos de Dios, diríamos así. Son hijos del capitalismo, de hecho. Entonces buscan plata. Entonces, como no lo querían ni vender, ni tampoco ceder, Forestal Arauco ahora es accionista del APR. Es decir, de un sistema comunitario que está diseñado justamente para que sea propiedad y control comunitario, ahora pasó no a propiedad ni control, pero sí hay un control de la empresa. ¿Por qué? Porque tiene los derechos de agua. Y le dijeron, ok, nosotros colocamos los derechos de agua, y en la entrevista que hizo Valeria, mi estudiante, le preguntó, ¿y por qué no los donan? No, al final no le respondieron. Pero sí hay un uso, pero la propiedad sigue siendo de Arauco. Entonces hay un control territorial que va más allá incluso del control que ya ejercen, ¿cierto?, con las plantas de celulosa, con las plantaciones forestales. Ahora se están apropiando de los APR. Entonces, la apropiación de la APR significa controlar a una comunidad de 1000 casas, que deben ser aproximadamente 5000 personas. Eso a mí me parece que justamente grafica un poquito el argumento de Gudinas, que el extractivismo no es solamente una cuestión económica, es un sistema político de dominación social sin reconocerlo en el papel, pero en la práctica es eso. Lo mismo, bueno, ¿para qué voy a hablar ahora del tema de la militarización? Que eso ya más o menos radicaliza ese argumento, es decir, el control territorial, ¿cierto?, de las forestales, que justamente trata de ser contrarrestado por el control territorial, ¿cierto?, de las comunidades mapuche que están en proceso de recuperación, que ojo, desde el estallido se han pero proliferado. Y lo que pasó también, aparte del estallido, fue que ¿cómo se llama? La decisión de Piñera de quitarle fondos a la CONADI, los fondos justamente para comprar tierra. Y justamente mucha gente que llevaba 5 o 10 años esperando, ¿cierto?, que le compraran la tierra, se quedó chupando el dedo, como decimos aquí en Chile, ¿cierto? Quedó mirando como el gato para la carnicería, chuta, no me tocó. Bueno, si no me tocó por la buena, por la institucionalidad, me toca por la acción directa nomás. Y eso es lo que tenemos hoy en día. O sea, yo les diría que Piñera es el gran responsable de lo que está pasando. Bueno, para eso terminar con el tema de la apropiación capitalista, ¿cierto? De cómo el refinamiento, los procesos que están ocurriendo ahora, recientes, ¿cierto?, está reforzando justamente la dominación social del extractivismo hídrico. Bueno, y ahora pasando a tu consulta, Antón, ¿qué no entra dentro del extractivismo hídrico? Es compleja porque todos los extractivismos usan agua. No hay ninguna actividad humana que no use agua, pero particularmente las actividades extractivas, ¿cierto? Yo no conozco ninguna que no use agua. Entonces no sé si hay algún extractivismo que se escape. De hecho, con unos colegas y escribiendo este paper descubrimos el agua es el talón de Aquiles de todos los extractivismos. Y puedo ser, o sea, si me demuestran lo contrario, yo relativizo mi argumento, pero voy a radicalizarlo porque eso es. Yo no he visto ningún extractivismo que no requiera agua y que no ocupe cantidades inmensas de agua, incluso a veces, digamos,
reduciendo la oferta de una cuenca, como ocurre acá en varios lugares acá en el sur, en desmedro justamente de estas comunidades, de estos sistemas de agua potable rural, de los sistemas más artesanales, y que tiene 1 millón de personas sin agua. Entonces, yo en estos momentos voy a afirmar que todos los extractivismos son extractores y exportadores de agua gratuitos, porque justamente no están pagando ningún impuesto hídrico. Por ejemplo, en Sudáfrica durante Mandela, hace como 20 años, también tiene muchas plantaciones forestales y también tenía mucha escasez de agua. ¿Cuál fue la decisión de Mandela? Le pusieron un impuesto hídrico a las forestales. Esa sería mi sugerencia para los constituyentes. Pongámosle impuesto hídrico a todos los extractivismos. Pongámosle impuesto hídrico al extractivismo en litio. Pongámosle impuesto hídrico a los agroextractivismos, la palta, los arándanos, ¿cierto? Etcétera. Toda la frutería que se produce de aquí entre Chillán y Valparaíso. Pongámosle, impuesto hídrico a todas las forestales. Ojo, las forestales tienen propiedad de derechos de agua, pero ellos, por ejemplo, los arbolitos, no tienen punto. Se supone que el Código de Agua dice que cada extracción de agua tiene que tener un derecho de agua, ¿cierto? Si siguiéramos esa lógica, cada árbol es un punto de extracción, porque cada árbol bebe agua todos los días 24/7. Como nosotros también los seres humanos bebemos agua 24/7, pero la diferencia es que nosotros en la zona urbana, incluso en las zonas rurales, pagamos esa agua, ¿cierto? En nuestra cuenta mensual, ¿cierto? Y viene especificado, usted consumió tantos metros cúbicos. Bueno, tantos metros cúbicos consumió cada arbolito. Les doy un dato: por cada hectárea, por ejemplo, de pino, se plantan 1.600 plantas, es decir, 1.600 árboles. Durante el raleo intermedio, ¿cierto? Al final, durante la cosecha, como les mostré delante, quedan más o menos 400 plantas. No así el caso de los eucaliptos. Los eucaliptos se plantan 1.500 plantas más o menos por hectárea, y terminan 1.500 plantas, porque en el caso del eucalipto no hay raleo. Raleo es cuando se arregla el bosque, ¿cierto? Se cortan los que se crecen chuecos, ¿cierto? Para que crezcan derechitos. Entonces, y ojo, MAPA, por ejemplo, el proyecto que viene ahora, es en base a puro eucaliptus. Y el eucaliptus consume 2 o 3 veces más agua que el pino. Y tiene crece más rápido. Incluso Forestal Arauco tiene acá unos laboratorios, ¿cierto?, de biotecnología que trabajan con la Universidad de Concepción, que a propósito, por eso fue un sabotaje que hubo hace poco, ¿cierto?, hace un par de semanas, por el tema forestal. Y ahí, por ejemplo, están desarrollando tecnología ¿para qué? Para que las plantas nuevas, ¿cierto?, de eucaliptus resistan más la sequía. Es decir, si nosotros interpretamos esto, ¿cierto?, en el marco general de la crisis hídrica que tenemos, el extractivismo forestal, por ejemplo, el extractivismo hídrico forestal está buscando la manera de sobrevivir, pero en desmedro justamente de todas estas comunidades, y en desmedro, y justamente utilizando el aparato militar, de hecho, utilizando el aparato del Estado para reprimir a las comunidades que justamente se están reapropiando y ancestralmente, ¿cierto?, y socialmente sobre los territorios que, según ellos, les pertenecen. Y en el caso de comunidades mestizas, no les pertenecen, pero tienen necesidad de espacio para vivienda social, me refiero particularmente. Les cuento un dato: aquí en Concepción, Talcahuano, Coronel, está lleno de tomas. De hecho, parecido con lo que está pasando en Santiago. Aquí en Talcahuano tengo otro estudiante haciendo una tesis, una zona, digamos, al ladito Huachipato, al lado de una población más o menos de 4.000 personas, deben haber más o menos unos 2.000, y son casi todos migrantes. Haitianos principalmente, ¿cierto? Y colombianos y venezolanos. Están ahí sin agua potable, etc. Bueno, en fin, entonces aquí hay un tema, ¿cierto?, de espacio, un tema político, ¿cierto? Entonces el extractivismo lo que está generando, ¿cierto?, justamente esta presión, esta apropiación, o esta apropiación ya 2.0, diríamos, ¿cierto?, con mega sequía, sin disminuir la producción, porque uno esperaría, ¿cierto?, que esta cosa se equilibrara. Si los extractivismos ven, ¿cierto?, que tenemos un 30-40% de déficit hídrico, uno esperaría que disminuyeran un poquito su espacio, ¿cierto? Y todo lo contrario, están aumentando el extractivismo. Entonces, ante eso, la gente dice, bueno, nos tomamos el terreno. Y ahí viene el proceso de colonia. Yo creo que un proceso práctico que estamos recién observándolo, pero creo que se va a venir. O sea, no va a retroceder. Los mapuches, por ejemplo, no tienen ningún ápice de pensamiento de retroceder, todo lo contrario. Para ellos esto es el Huaychán, la lucha o la guerra, de hecho, en términos sencillos, es la guerra. Entonces, ojo, no estoy de acuerdo con eso, pero uno simplemente tiene que ser objetivo con lo que está observando en el territorio. Ahora, respecto a la fumigación, Antonio, ¿qué relación tiene con el extractivismo hídrico? Mucha. ¿Para qué se fumiga? Para que no entren plagas a los pinos, ¿cierto? Y por lo tanto, para fomentar justamente el extractivismo hídrico de los pinos y los eucaliptos, para que no entren plagas, tú contaminas los acuíferos, y en este caso, por ejemplo, mataste, ese es un caso que pasó acá en Tomé, otra tesis de otro estudiante, 2.500.000 abejas muertas. Y ojo, en la noticia que ponía de Radio Bio Bio, de hecho, el entrevistado decía, tengo datos de Lumaco, de toda la zona mapuche, de hecho, de acá de la zona Arauco, de la zona del Alto Biobío, Santa Bárbara, de hecho, donde se produce una de las mejores miel de acá del sur de Chile,
todo lleno de fumigaciones. De hecho, yo hace poquito, para el 18 de septiembre, también estuve en el Alto Biobío con unos loncos y me dijeron lo mismo, un lonco productor, un apicultor, de hecho, también pues me dijo, acá se supone que hay un protocolo, les tienen que avisar y tienen que avisarle un par de días antes, ¿cierto? Tienen que avisar al servicio de salud, explicar cuál es el componente químico, porque no siempre es la misma plaga. Entonces, cuando no es la misma plaga, ¿cierto? Cambia. Pero yo averigüé y el principal componente, adivinen cuál es, el glifosato, una cuestión cancerígena que está prohibida en Europa, de hecho está prohibida, ya se está prohibiendo, aquí lo están tirando a mansalva. Entonces, por un lado, se contamina el agua, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Se entran en desmedro otras actividades productivas como la apicultura, de hecho, para que sigan extrayendo agua a los pinos. Entonces, me enredada, no alcancé a explicarlo muy bien, pero podría explicarlo mejor, pero la ecología política de eso trata, de problemas complicados, tratar de desenredar problemas enredados. Entonces, esa es mi explicación que tengo por ahora. Sí, gracias Robinson, tu entusiasmo también motiva a seguir y a volver a tener esta conversación. Yo creo que es algo importante porque, bueno, un poco para ir cerrando también la conversación, bueno, yo empecé a estudiar temas de política del agua hace poco, hace 4 o 5 años, ¿no? Soy un recién llegado en este campo. Y bueno, me entusiasma cada vez más, siento que todavía estoy ahí descubriendo nuevos temas, nuevos fenómenos, y también siento que, más allá de mi caso personal, le está pasando algo a la sociedad chilena en torno al agua, que se está hablando cada vez más, que sí hubo un debate presidencial del agua que fue bastante ridículo, pero existió, ¿no? O sea, como una señal en sí. Y a la vez que hay esta concientización, como que hay más lucidez, se conoce más, también hay más frustración de lo impresentable que es la forma en la cual se está gestionando. Y oscilo entre estas dos cosas, ¿no? Como interés y entusiasmo, porque siento que se va articulando, se va creciendo, se va conociendo más, pero a la vez se mueve poco. Y espero, bueno, decía un poco Guillermo, lo dijiste también Robinson, que la convención y lo que se venga después permita avanzar, porque no resiste mucho más esta presión y esta situación muy fuerte de, tú lo decías, 1 millón de personas que no tienen acceso al agua y otras cosas que incluso los que tenemos agua nos van a ir afectando. Entonces, creo que hay un gran tema para los académicos que lo estamos trabajando y los centros, y también saludo que COES pueda tener una mesa así. Así que, bueno, de seguro nos volvemos a ver muy luego. Muchas gracias a los tres, muy buenas presentaciones y probablemente muy buenos papers que salgan de acá y nuevas conversaciones a futuro. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Para ir más allá del paper también, por supuesto. Claro. Gracias a todos y bueno, que les vaya bien mañana también, el último día de conferencia, de esta conferencia a distancia. Gracias, colega, por el espacio. Gracias, Antoine, gracias Robinson y gracias Joana y a todos que están presentes también. Chao, Joana. Chao, Guillermo. Chao, Robinson, Guillermo, Un gusto. Vale. Nos veremos por ahí. Chao, chao. Sí, chao, chao. Igual.